Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bueno, estamos esta noche aquí con Walter Castro, estimado amigo, economista, brillante, yo lo admiro mucho. Vamos a hablar sobre Adam Smith con ocasión del tercer centenario, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de que vamos a hablar sobre Smith, no tanto para repetir lo que tantas veces se ha dicho de la mano invisible, el padre del liberalismo, de la economía, sino en concreto algunos puntos en su obra que a mi manera de ver hacen un poco ruido, es decir, hay algunas que yo veo como contradicciones y yo no sé qué piensa Walter al respecto. Por ejemplo, en el inicio de la teoría de los sentimientos morales, la famosa frase dice Smith, vamos a ver, por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de los otros, por la suerte de otros, y hacen que la felicidad de estos les resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Tal vez el estilo en el que está escrito, que Smith tenía un estilo brillante y traducido por nuestro amigo, ¿cómo se llama el traductor? Carlos Rodríguez Brown. Carlos Rodríguez Brown. Es una traducción muy buena, la verdad. Oculta lo que a mi manera de ver, dice, ¿será cierto que nos resulta necesaria la felicidad de los otros? Cuando la experiencia enseña que, me decía un amigo psicólogo, que por qué la gente se para a contemplar un accidente a la orilla de la carretera si no tiene nada que ver con él. Los psicólogos dicen que es, al menos yo no estoy tan mal. O sea, no es que en el fondo haya interés por el bienestar de los otros, sino como que siempre queremos estar no tan mal como los demás. Algunos dicen también que el interés por las telenovelas de las señoras es, esas sí que están emproblemadas. Entonces, esa observación de Smith, aunque parezca, digamos así como muy sabia en el fondo, tiene una pequeña contradicción, bueno, de las muchas que se pueden encontrar posiblemente, pero, por ejemplo, hay otra en la misma teoría de los sentimientos morales que dice, la mera falta de fortuna, la pura pobreza genera poca compasión. Sus lamentaciones tienden claramente a ser objeto más de desdén que de solidaridad. Despreciamos al mendigo, y aunque sus contratiempos pueden arrebatarnos una limosna, él no resulta casi nunca el objetivo de una conmiseración sincera. Ahí, pues claramente está diciendo que no nos importa la suerte del mendigo, como aquella famosa historia que cuenta de que no me importa que mueran 1 millón de chinos por un terremoto en la China, me importa más la uña de mi meñique izquierdo, ¿verdad? ¿Tú ves alguna contradicción en este caso? Bueno, no sé. A ver, vamos a pensarlo. Vamos a pensarlo juntos. A ver. Empecemos por el principio. Ajá. Empecemos por que sentimos alegría por la felicidad de los demás. Ajá. Tratándose de mi madre, mi hija, de mi esposa o de mis amigos, yo no tengo duda que es así. Exactamente, ahí sí. Yo no tengo duda que es así. Pero por un completo extraño. Ok, pero el punto es, Ajá. a mí me parece que para entender a Smith hay que primero receptarlo con toda su biblioteca. Smith se deglutió a los estoicos. Sí. Y los estoicos tienen un principio que se llama principio de oikeiosis. Ajá. ¿No? Todo se ordena, para ponerlo de manera fácil, todo se ordena como si fuera un plato de tiro al blanco, donde el centro es 100, y luego 90, 80, 70. ¿Qué es 100? 100 soy yo mismo. ¿Cómo somos mismos? Sí, ese es el instinto de supervivencia. O sea, retrotraigamos a una condición dificilísima para la persona, lo único y primero que piensa es cómo sobrevivir. Entonces, ese instinto de supervivencia mueve a las personas. Por supuesto que el instinto no nos mueve enteramente, sino que cuando entramos en relación con nuestro entorno, nuestro contexto, con lo que está ahí afuera, nosotros somos sujetos de pasiones. Además de las acciones que luego
podemos ensayar para transformar ese entorno si es que tenemos la capacidad de inteligibilizarlo, de trazar causas y efectos. Ajá. Entonces uno se pone proactivo. Pero inicialmente el ser humano también es sujeto de pasiones. Como decía Hume. Sí, definitivamente es la misma escuela. Entonces, a uno sí le provoca alegría la alegría de los otros cuanto más cerca están. Cuanto más afines con uno. Cuando más afines, ajá. Pero si es lejano, no. Menos. Y yo te respondería menos. Por eso es muy difícil ponerse en los zapatos del otro y empatizar con el sentimiento del otro si el otro te queda lejos. Así es. Entonces yo creo que hay un principio que definitivamente es así. Necesitamos de los demás y nos alegramos de la felicidad de nuestro hijo que se recibe solamente por estar a la par de él. ¿No? Entonces, ¿y si eso en vez de pasarle a tu hijo le pasara a un compañero de trabajo? No, y uno dice, este tipo de verdad me alegro por él, se lo merece, es tan buena persona. Y aquel que está, pues la verdad que me alegra también porque le metió tanta garra y tanto mérito. Y entonces ese principio de simpatía se va agotando con la distancia. Sí, Así es como yo lo veo. Existe el principio, pero efectivamente tiene un declive. Sí. Ahora, la segunda cuestión es decir, bueno, ¿y por qué existe esa suerte de desprecio, de desdén, de invisibilización? No sé si la palabra está bien, pero es como que a algunas personas las hacemos invisibles. Así es. O sea, ¿a qué personas hacemos invisibles? A ellas con las que no podemos entablar ni la más mínima simpatía. O sea, por las que sentimos apatía. O sea, no mueven ningún sentimiento. Ni siquiera el de conmiseración mínimo, ¿no? ¿Y eso por qué será? Bueno, será porque hay otros dos principios de la naturaleza humana que Smith menciona también. Y dice, preferimos siempre simpatizar con el cumpleaños de alguien que con la desgracia de alguien. O sea, el ser humano tiene una propensión, por supuesto, tiene menos costo, que te inviten a un cumpleaños a simpatizar con el buen rato de ese, y tiene más costo que te inviten a un velorio. Entonces, el ser humano está preparado, a ver, yo lo pondría de esta manera, que es un poco caprichosa. El ser humano tiene orientación noreste. ¿Noreste? Sí, para arriba y para adelante. Ni para atrás ni para abajo. O sea, porque la vida es así. Sí. De donde vas, para adelante y para arriba. Nunca nadie mira para ver cómo se... A ver, tiene que ser un virtuoso quien mira para atrás y para abajo. Eso. El tipo normal, la persona normal, mira para adelante y para arriba. Si no tiene expectativa, no tiene esperanza, no tiene para qué, no tiene fe. Entonces, es razonable que sea más fácil simpatizar con la alegría. Pero, Smith menciona una especie de reparo a este principio. Dice, simpatizamos muy fácilmente con la alegría de los demás, salvo que su felicidad nos quede muy, muy, muy lejos. Entonces ahí como diciendo, mirá, tu cumpleaños sí, si te ganaste la lotería, no sé. Me queda un poco lejos. Si tenés una felicidad tan desbordante, tan plena, no sé si voy a poder simpatizar. Y por eso nace la envidia. Pero al revés, dice, de ninguna manera simpatizamos con las pequeñas desgracias de los otros. Alguien que se cae en la calle nos da risa. Es una pequeña desgracia. Solo nos llamamos la atención ante algo que lo derribe brutalmente. Una tragedia. Y vos te das cuenta, cuando visibilizás por televisión alguna tragedia, no sé, un tsunami, un terremoto, se te estruja el corazón. O lo que ha estado ocurriendo en la frontera en Gaza, y esas imágenes se te estruja el corazón. Y no los conoces. Pero digo, es tan dramática la tragedia que te conmueve, porque las imágenes, el audiovisual, no había eso en época de Smith, hace imposible pasar por alto el terremoto de la China. Porque lo que está pasando lo ves en tu televisor sentado en un sofá cómodo. O en el teléfono, en YouTube. Sí, te estruja. ¿No? Ya no te quedó lejos, el teléfono te lo puso cerca. Entonces, no sé si son contradicciones, pero sí son apreciaciones que se hacen sobre la propia naturaleza humana, que es paradojal. Y varia, y cambiante.
Y a mí me parece que estos principios se verifican bastante. Por eso es que se puede construir un orden de armonía o de poner en concordia los sentimientos que tenemos en derredor de lo que consideramos apropiado o justo. Se puede hacer eso, se puede aspirar a eso, simplemente por el ejercicio de la moderación, por la puesta en práctica de ese principio de simpatía. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que nos aprueben. Y entonces, al fin de cuentas, ¿eso dónde lo ves? ¿En TikTok o en Instagram? O sea, la gente que quiere que la viralicen, ¿qué es lo que no quiere? Que la cancelen. Sí. Y eso es Adam Smith. Sí. Y entonces la gente va buscando acomodarse o moldearse o está dispuesta a moderarse para poder hacer sintonía con la aprobación del otro. Y ese ejercicio de socialización permite que vayamos acercando nuestras maneras de sentir, que son distantes porque yo soy 100 para mí en mi centro del tiro blanco y vos sos 100 para vos. Entonces, de golpe, si cada uno viviera metido en sus pasiones, entre las que está, por supuesto, el amor propio, y no pudiera bajar de ellas, no pudiera reducirle el color, y las pasiones fueran, o un morado muy intenso, o un violeta, o un rojo muy fuerte, y no pudiéramos bajar al valle de los colores pasteles, nunca podríamos poner nuestros sentimientos en concordia. Entonces, el self-command es la moderación de la persona para poder ser aprobado por su espectador. Y ahí socializamos. Casi que en ese sentimiento de aprobación basa Smith la cohesión social, creo. Sí, sí. Ahora dice de algo aprobación, de aprobación y de desaprobación. De desaprobación. Sí, son dos juicios. Ahora, Smith dice algo también muy interesante sobre ese tema de el interés que tenemos por la opinión de los demás. Sí. Y eso me recuerda, primero, así como hay una observación muy aguda que dice, no te preocupes por lo que los demás piensan de ti. Están demasiado ocupados pensando en lo que tú piensas de ellos. O sea, entonces, ¿verdad? Entonces, la opinión ajena, dice, aquí voy a leer de este libro que saqué hace unos años que se llama La filosofía moral de Adam Smith. Dice, Smith no pone el mismo énfasis que Rousseau en el hecho de que estamos constantemente forzados a jugar un papel en lugar de ser verdaderamente nosotros mismos, pero sí reconoce que el deseo de ser estimados por los demás algunas veces puede adoptar formas degradantes. En lo que están enteramente de acuerdo los autores es en sostener que el peor defecto de la preocupación por la opinión ajena es que lleva a la gente a estar buscando continuamente más riqueza y bienes materiales. Especialmente perjudicial es la preocupación por lograr la estima de los ricos, pues esta preocupación puede corromper nuestros sentimientos morales, dice Rasmussen, interpretando. Sí, sí, y de hecho lo dice concretamente. Sí. ¿Verdad? Sí, como factor de la corrupción del sentimiento moral. Así es, exactamente. Algo importante a este respecto es que, a diferencia de Rousseau, Smith no atribuye este problema de la preocupación por la opinión de los demás a la sociedad comercial, sino a una característica propia de la naturaleza humana. Que la riqueza y la grandeza suelen ser contempladas con el respeto y la admiración que solo se deben a la sabiduría y a la virtud, y que el menosprecio que con propiedad debe dirigirse al vicio y a la estupidez es a menudo muy injustamente vertido sobre la pobreza. Y la flaqueza ha sido la queja de moralistas de todos los tiempos, dice en la teoría de los sentimientos morales. A pesar de que Smith reconoce los efectos negativos de la excesiva preocupación por la opinión ajena, hay que señalar que esa misma preocupación, ese mismo interés, es el que da origen a los sentimientos morales. Solo si se explica el famoso párrafo con el que comienza la teoría de los sentimientos morales, por más egoísta que pueda suponerse tal. Entonces, me pregunto en términos evolutivos, ese interés por la opinión que los demás tengan de nosotros, ¿qué papel juega en la teoría de los sentimientos morales y en la cohesión social? Para mí muchísimo. Ajá. Pero Smith dice que por supuesto deseamos ser aprobados y merecer serlo. Exactamente, ese es el punto, que no es lo mismo ser digno de aprobación, ¿verdad? Que ser admirado, que ser digno de admiración. Y en el fondo lo que uno quiere es merecer esa aprobación. Ajá. Ahora, a ver si lo puedo poner en los términos que a mí me gusta. Smith construye dos pirámides en su obra. Una es la del mérito y la virtud, y la otra es la de la cuna y la fortuna.
Son dos pirámides. Smith tiene claro que la sociedad tiene siempre jerarquías, porque las jerarquías son un factor de estabilidad de la sociedad. Claro, lo que pasa es que las jerarquías existen desde el fútbol. Bueno, será Messi y después será Mbappé y después qué sé yo. Digo, por poner una nota graciosa. Pero también hay jerarquías en todo lo que hacemos todo el tiempo. O sea, hay jerarquías pero hay jerarquías de mérito y hay jerarquías de éxito. Y son dos pirámides distintas. Ahora, lo que mueve la economía es la exitocracia, no la meritocracia. Y entonces, que efectivamente, por un engaño de la naturaleza, dice Smith, las personas quieren parecerse a los ricos y poderosos, es porque disfrutan en su imaginación de lo que se supone le darán esos bienes. Para tristemente darse cuenta al final de la vida, en una situación difícil, que todo eso que hicieron para bregar todos esos bienes no los salvaron de la borrasca de la enfermedad o de... Entonces, todo su dinero fue a parar a los médicos. Claro, exacto. Entonces el pobre se afana todo el tiempo de tratar de estar mejor y al fin del día deja de hacer cosas que le vendrían mejor para ser mejor. Eso. Y eso es lo que Adam Smith está diciendo. Así es. Ahora, en la pirámide del mérito nos podemos adentrar en grupos más pequeños. Porque el mérito... Para valorar el mérito, los jueces tienen que ser meritorios. O sea... ¿Quién me va a juzgar? ¿Quién valora el mérito? ¿Quién valora el mérito? Tiene que ser alguien meritorio. Sí, si alguien no sabe de qué cuesta hacer eso, no sabe de por qué tiene mérito el que tuvo mérito. ¿No? Entonces, y eso se va sofisticando. O sea, por ejemplo, ¿qué éxito tiene un bombero? Bueno, tiene un éxito extraordinario al sacar a una persona viva de un incendio y al haber arriesgado su vida. Y esa acción es supererogatoria. Él juega su pellejo por alguien que no conoce. Ese no es el individuo promedio. Por supuesto que hay héroes anónimos en todos lados. Y eso no quita que podamos tener un día nosotros una actitud heroica. Pero en general no es el comportamiento habitual de la gente en la sociedad. O sea, la sociedad que piensa Smith está pensada para gente mediocre, para gente de a pie, para tipos imperfectos como nosotros. Es decir, ¿cómo nos arreglamos para convivir bajando el conflicto y generando más recursos y más bienes que nos permitan subir la calidad de vida sin trabajar tan duro? Bueno, eso es la riqueza de las naciones. Pero el mérito es otra cosa. El mérito es otra cosa. Y en el fondo lo que termina ocurriendo es que esas cuestiones que son súper meritorias no se pagan más que con un agradecimiento. Y el agradecimiento suele ser muy magro. Muy bien. Sí, ¿quién lo salvó? Un bombero. ¿Y quién le debe la persona a quien le salvaron la vida a ese bombero? Nada. Por eso, cuando los bomberos vuelven al cuartel, cada otro bombero que sabe lo que el más valiente hizo y lo que se jugó, le pone una medalla. Y eso queda entre 5, que son los jueces. Es decir, vos sí que valés más que nosotros, porque hoy hiciste algo que nosotros no sabemos si hubiéramos hecho. Y así en todos los planos de la vida. Y se va progresando. Y cuanto más meritorios son tus jueces, más exigentes son. Ahora, cuando uno va transitando por esa pirámide de la virtud y del mérito, que por supuesto solo se reconoce habiendo sido alpinista de esa pirámide, o sea, solo habiendo esforzadose para tratar de ser mejor, uno advierte eso solo si logra ir para arriba y mirar para atrás. Y entonces ahí uno más arriba se queda sin jueces y se queda solo con su conciencia. Y entonces ahí cuando uno sabe que hubiera recibido la aprobación de jueces muy exigentes y muy meritorios, se deshace de la aprobación social de gente que no entiende de méritos y que solo entiende de éxitos. Entonces son tribunales distintos. La sociedad funciona exitocráticamente. Igual que el derecho funciona sancionando el daño. El derecho no sanciona la intención. Pues si estuviéramos condenando la intención, seríamos todos paranoicos, no podríamos vivir. Y Smith como que preveía ese cambio de la meritocracia a la exitocracia, ¿verdad? Porque se lamentaba de que las virtudes heroicas, las virtudes marciales en la sociedad comercial iban a decaer. O sea, exacto. Pero decía él como que esto es lo que viene y hay que ver que lograr el menor daño posible. Esa es la impresión que me quedó. Lo que viene, el orden es abierto y ciego. Y mejor vivirlo con responsabilidad individual en libertad. ¿Por qué? Porque nadie tiene ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni las facultades para
para dar una receta de cómo debe vivirse la vida. ¿No? Entonces, Smith está en contra de lo que él llama el hombre del sistema, que sería un planificador central en una sociedad totalmente colectivizada, con un ethos único y alguien dando mandamientos todo el tiempo. Él está entrando a la modernidad, él aspira a una sociedad de contratos, no una sociedad de mandatos. Entonces, pero sabe cómo funciona, porque él lo que quiere es un orden extenso. Comercialmente extenso se ve bien claro. Cuanto más extenso el orden, más división del trabajo, más especialización, más productividad, más riqueza. Pero también en términos morales, quiere un orden bien extenso. Y para que sea bien extenso, tiene que tener reglas universales de justicia, reglas morales universales. Son pocas, no matar, no robar, no estafar, son mínimos comunes denominadores que permiten que personas invisibles se visibilicen. O sea, quieras o no, los derechos humanos son eso, es un orden extendido. Se terminó la esclavitud, por lo menos en Occidente, se terminó la lucha religiosa. Bueno, hay excepciones y muy lamentables, por cierto, pero el mundo no está en una continua guerra religiosa. Las mujeres ocupan el mismo lugar que los varones, eso no era así antes. Entonces, gente con distintas maneras de vivir la vida, más exigente. También, la gente que está en el borde entra a la sociedad y se visibiliza del mismo modo que en el mercado el jugador marginal puede comprar los teléfonos celulares porque son cada día más baratos. Entonces, toda su pretensión para la sociedad libre es una sociedad extensa. Y abierta, pero eso no es mérito. ¿Y no crees que esa forma distinta de ver el éxito en la vida nos marca una diferencia entre una sociedad como la hispana, digamos, con el Quijote, que es un representante de virtudes marciales y heroicas, que no se adapta a la modernidad y muere por tratar de conservar sus ideales? Y que esa actitud llega hasta, por decir así, la famosa frase de Unamuno, que inventen ellos. Nosotros somos nobles, no nos rebajamos a las bagatelas de la modernidad. ¿No ves una contradicción entre estas dos formas de cultura, la cultura latina y la cultura anglosajona? Ay, qué buena pregunta, no sé si tengo respuesta. Claro, entendiendo que la cultura anglosajona acaso sea la cuna del utilitarismo, ¿no? Así es como sin embargo, Smith no era utilitarista, por lo menos se preserva. ¿En qué sentido? En que la vida es más bella cuando es benevolente. Y la vida es más noble cuando es virtuosa. O sea, solo que él va a reservar eso para pequeños espacios o para pequeños círculos. Es como que eso queda protegido dentro de ámbitos más íntimos. No esperes eso de la sociedad abierta, porque la sociedad no funciona así. En eso es descriptivo, pero cuando él se profesa normativo, yo creo que todo el tiempo está bregando por más virtud para ser feliz. Entonces, ¿la felicidad dónde se busca? En círculos chicos. ¿Y cómo? Y bueno, alumbrando con luz baja. ¿Y cómo se navega en aguas abiertas? Y se navega intercambiando respetos, intercambiando favores, intercambiando bienes, en una sociedad interpersonal, interdependiente, más anónima, anónima, pero más eficiente. Así es. Y para ahí va. Pero Smith creo que se cuida muy mucho de ser un utilitarista al modo en que estamos presentando a los sajones, ¿no? Porque lo tiene adentro a Séneca, ¿no? Lo tiene adentro. Pero yo siempre he visto en hasta alguna vez hice una interpretación del concierto de Aranjuez, digamos que hay una especie de diálogo entre el oboe inglés y la guitarra. La guitarra representa la cultura española como resistiéndose al cambio de la modernidad, pero ya bien tarde. Y el oboe pues diciéndole, mira, tienes que adaptarte a los cambios, a la nueva realidad, porque esto ya nos hace uniformes. Es como platicábamos hace un momento con Mariana precisamente, de que nosotros no nacimos como democracias, nacimos como reinos. Por supuesto. Y entonces la democracia es una forma de vida que implica eso, es una forma de vida, no es solamente votar. Por eso ha sido tan difícil la adaptación, pienso yo, de los países latinoamericanos a la realidad política de la modernidad, que en cierta forma requiere la democracia como forma de vida. Bueno, es bien interesante, ¿no? Y lo mismo que estás diciendo vos, en el fondo lo dice Tocqueville, en su Democracia en América. Dice, esto es una democracia, pero una democracia no es que votan, es que viven democráticamente. Es que valen uno cada uno. Bueno, aunque también él encuentra contradicciones, porque digámoslo,
la cuestión de la esclavitud estuvo soterrada Así es. por muchos años después del primer acuerdo de independencia, hasta Sí. que finalmente eclosionó, Sí. y muchos años más hasta que efectivamente se fuesen visibilizando los derechos de la minoría. Y ahora se pasan del otro lado, ¿verdad? Porque tratan de hacer más visibles a los que supuestamente se les tiene que pedir perdón por tantos siglos de opresión. Bueno, sí, ok, porque al fin del día vivimos haciendo las cuentas. Ajá. En el margen vivimos haciendo las cuentas. Así es. Y para sacar ventajas, a veces la victimización es un recurso. Ajá, eso. Que no es noble. No es Que no es noble. exactamente. Porque, ¿qué es victimizarse? Es empoderar al otro, para echarle Así la es. culpa. Sí, sí, sí. No es noble, porque vos dejás de vivir tu vida y renunciás a vivir tu vida para sentirte Ajá. una víctima. Eso Sí. no me parece que conduzca a la felicidad. Pero sí es cierto que en el atajo, en el corto plazo, puede repagar. Ujú. Y vivimos en un mundo que está asediado por la corrupción de los sentimientos morales. Ujú. Y es razonable que así sea, porque también digo que la virtud se cultiva en la adversidad. Ajá. Y el mundo es mucho más fácil hoy. Sí, sí. Smith lo dice clarísimo. Dice, ¿quiénes son los mejores maestros? Ajá. La guerra, la enfermedad. Sí. Los que te exigen templar para adentro y fortalecer el espíritu. El refrán latino de amor fati, ama tu destino, ¿verdad? Sí. Porque de modo lo que te ha tocado vivir, ahí es donde... ¿Pero qué dice él después? Claro, nadie quiere estudiar con esos maestros. Sí. Nadie quiere estudiar con esos maestros. Pero al fin del día, el pensamiento es cómo uno pretende ser feliz. Sí. Y yo no voy a dar clase en esto, porque habrá millones de maneras de intentar ser feliz, pero a mí se me antoja que Smith quería ser feliz muriéndose tranquilo consigo mismo. A eso iba a referirme, porque hay una cita concretamente, a ver si la encuentro, donde Smith equipara la felicidad con la tranquilidad. Sí, yo creo eso. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso es uno de los pocos lugares en donde se puede decir, ahora sí dijo lo que pensaba, Sí. ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto, cuando uno ha pasado por vicisitudes en la vida, dice, efectivamente, la tranquilidad es un requisito para la felicidad. Pero por otra parte está el hecho de afrontar situaciones difíciles que no tienen nada de tranquilas, porque si hay demasiada tranquilidad, uno quiere salir a buscar. No hay progreso, claro, no hay progreso, no hay tensión, no hay progreso, no hay tensión. Sí, pero también dice, cuando habla de la muerte, dice algo así como la muerte, un veneno. Al fin del cuento, esa muerte es lo que permite que la sociedad progrese, porque cuando tenés un dictador, lo único que te salva es la muerte, el dictador. Sí, sí. O sea, la muerte purga, la muerte renueva. O sea, te tocó tu tiempo, ¿no? Vivirlo de la Sí. mejor manera que puedas y podés virtuosamente. Pero yo creo que en el fondo él en eso es estoico. Sin embargo, y esto permitidme remarcarlo porque sí me parece muy, muy, muy importante y pocas veces dicho, probablemente, no es original mío, esto lo robé de algún lado, pero probablemente Smith haya hecho su mayor contribución a la cuestión ética al salirse del cauce estoico, en donde, bueno, vos sabés más que yo, me vas a corregir si no, pero si vos hiciste todo bien y salió mal, no importa. Eso. Hiciste todo bien. Así es. Eso es estoico. Y Smith va a decir, si hiciste todo bien, pero salió mal, sí importa. Entonces un jugador que gambeteó a 8 jugadores, elude al arquero, pica la pelota al arco y por desgracia la pelota bota en un relieve y sale afuera, Sí. un estoico diría, vale por gol. Ajá. Vale por gol. Que importa la intención. Y la sociedad que te hubiera dicho, no fue gol. Sí. ¿Qué premio querés si no lo hiciste? Pero hice todo bien, gambeteé a uno, gambeteé a otro. Llegué al final, tomé las precauciones, boté la pelota por arriba del arquero, pero picó en una mata y saltó para afuera. ¿No será eso debido, perdón, ya con esto vamos cerrando, a que en el tiempo de Smith siempre, y de los estoicos por supuesto, existía la conciencia de un ser superior, de un orden superior que premia o castiga la intención, mientras que en una sociedad en la que ya desaparece, lo que importa es la opinión de tus iguales. El aporte que vos señalabas de Smith puede ser que sí importan las consecuencias. Para el estoico lo que importa es la intención. Si algo salió mal y no entró la pelota, pues lo que importa es que yo tuve la intención. Sí.
porque Dios ve, o el arquitecto o el logos ve esa intención. Pero en una sociedad en la que ya no está tan clara esa existencia de un ser supremo, lo que importa son tus congéneres, ¿no? O sea, la sociedad, la opinión de la sociedad. Y ellos sí valoran los resultados, por supuesto. Sí. Smith lo pone tal cual como vos lo decís. Okay. O sea, hay un tribunal superior. Exacto. Y la justicia es el remedio de la injusticia en la tierra. Y pone ejemplos nítidos de eso. Y está bien porque tiene un sentido trascendente de la vida. Ajá, sí, Smith tiene un sentido. No importa que haya efectivamente un Dios o haya 1000 dioses y sea deísta o haya un creador o lo reconozca o no. Él tiene un sentido trascendente de la vida. Ajá. Y ese sentido trascendente de la vida, al fin de cuentas, es un espectador imparcial. Sí. Que está ahí fuera y te juzga en el juicio final, o que está aquí adentro de tu conciencia y te juzga como la voz de tu conciencia que te dice estuviste bien, estuviste mal. Eso. Pero el sentido trascendente es esencial para definir el pensamiento de un autor, creo yo. Y Smith tiene ese sentido trascendente. Ahora, es un filósofo moral, por eso tiene sentido trascendente y explica la virtud. Pero al mismo tiempo es un economista, de los primeros y más sistémicos. Entonces tiene que explicar cómo funciona el orden hacia el progreso, dentro de un marco de armonía. Entonces, de sus sentimientos morales se desprende, se deriva, se decanta la regla moral de justicia conmutativa que permite edificar sobre eso el progreso económico. Pues precisamente eso nos llevaría a otra conversación sobre la relación entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. Sí. Es un problema que siempre se ha visto en Smith. Yo, en el fondo, tras haber estudiado a Smith, di 2 semestres consecutivos la clase de ética basándome en la teoría de los sentimientos morales. La conclusión que saqué es que es muy evasivo, pero eso lo hace súper interesante porque siempre se puede interpretar algo diferente en Smith. Y me es simpático, la verdad, me es simpático, pero sí lo considero pues un personaje que hay que tomar más en cuenta, sobre todo en su parte de la teoría de los sentimientos morales. Sí, es muy más conocida es la riqueza de las naciones. Es muy desafiante, así que la próxima vez que venga a Guatemala, conversamos de eso. Bueno, Walter, muchas gracias. Gracias por la invitación, siempre un gusto verte. Igualmente.